Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En esta ocasión os hemos traído un programa especial sobre la Navidad. Para entender un poco más acerca de lo que es la Navidad, hemos invitado hoy a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar. Hola José, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué estamos recordando en estas fechas como es la Navidad? La Navidad es una buena ocasión para recordar la encarnación del Hijo de Dios. Sabemos acerca de la encarnación del Hijo de Dios por las Escrituras, por la Biblia, particularmente por los Evangelios, en concreto el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y por eso me gustaría que pudiéramos leer uno de estos pasajes para que pudiéramos ver exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y así encontramos en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 1 acerca de lo que significa esta encarnación del Hijo de Dios. Nos dice así el texto: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y lo que el pasaje entonces nos está enseñando es precisamente acerca del hecho de que cuando hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, estamos diciendo que el Hijo de Dios descendió desde el cielo. Estamos hablando de la venida de Dios mismo a este mundo. Estamos diciendo, por tanto, que el Hijo de Dios existía antes de nacer. Y este es un aspecto muy importante que nos está trayendo la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, el texto mismo está llamando nuestra atención sobre el hecho de que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Este es realmente el milagro de la encarnación, el hecho de que sin intervención de varón, nuestro Señor Jesucristo se formó en la Virgen. Y por supuesto estamos también hablando del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo que la Virgen María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo siendo una virgen. También el evangelista Lucas llama nuestra atención sobre el hecho de que este ser que iba a nacer era un ser sin pecado, es decir, un ser santo. Precisamente aquí vemos el milagro extraordinario del hecho de que es Dios mismo el que toma esa carne, pero lo hace sin pecado. Y finalmente la encarnación nos está hablando también del hecho de que en la persona de nuestro Señor Jesucristo tenemos a uno que es Dios verdadero y hombre perfecto. Estamos hablando de una sola persona, la persona del Hijo de Dios, en dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Por qué es tan importante la Navidad? La importancia de la Navidad radica precisamente en el propósito con el que el Hijo de Dios vino a este mundo, la razón por la que Él se encarnó. En ese sentido, la Escritura nos habla de que es un propósito muy claro, nuestra propia salvación. Me gustaría que lo pudiéramos también leer en las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, y nos dice así en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1 y desde el versículo 14: Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Este pasaje de la Escritura, como tantos otros, nos están diciendo que el propósito de la encarnación está precisamente en nuestra propia salvación. Nos está diciendo, por tanto, que solamente podemos ser salvos si Dios mismo viene en forma humana para salvarnos. Nos está diciendo, por tanto, que detrás de lo que nosotros llamamos la encarnación del Hijo de Dios se encuentra ese propósito divino de que nosotros podamos alcanzar esa reconciliación que viene precisamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo la Escritura abunda en una explicación detallada de lo que esto significa. Viene a decirnos que precisamente porque nosotros hemos caído en pecado, nosotros como seres humanos, Dios tenía que encarnarse, tenía que ser uno como nosotros. Y por tanto lo que vemos en la persona del Señor Jesucristo es una identificación con la humanidad. Viene precisamente a ser uno como nosotros. El autor de la Epístola a los Hebreos precisamente nos dice que ese es el propósito por el que Él tomó nuestra propia carne, aunque como ya hemos dicho, sin pecado, para poder salvar a los hijos de Abraham. Y por eso Él tenía que ser un verdadero hombre, porque nosotros los hombres habíamos roto la ley de Dios y por tanto Dios tenía que salvarnos en un hombre como nosotros. Pero al mismo tiempo la Escritura también nos dice con toda claridad que para poder salvarnos Él tenía que ser Dios mismo. Una y otra vez la Escritura habla acerca del hecho de que nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero. Cuando vemos sus grandes milagros, cuando vemos precisamente, como decíamos hace un momento, que Él ha existido desde siempre y que Él vino en el tiempo y en el espacio para encarnarse en María la Virgen, se nos está dando a entender de que Él es Dios mismo. Y esto era necesario porque solamente Dios mismo podía llevar sobre sí el peso del castigo por nuestros propios pecados. Tenemos que darnos cuenta, por tanto, que la encarnación es el comienzo de una vida como la que llevó nuestro Señor Jesucristo sin pecado, una vida en la que por medio de su enseñanza y sus milagros nos mostró claramente que era el Hijo de Dios, y una vida que va a culminar precisamente con su propia muerte. Curiosamente, Él nació para morir, pero no murió por sus propios pecados, sino murió en lugar de pecadores como nosotros, para llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos recibir precisamente por nuestro propio pecado. Por eso la Escritura dice que el justo vino a salvar a los injustos, que el justo padeció en lugar de los injustos para de esta manera poder conducirnos a Dios. Y por tanto, el gran propósito que hay en la encarnación es que nuestro Señor Jesucristo pudiera morir en esa cruz del Calvario por pecadores como nosotros, para salvarnos. Y podemos estar seguros, podemos estar persuadidos de que verdaderamente esa ofrenda por el pecado es una ofrenda que Dios ha aceptado, porque también la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él está vivo en estos momentos. Y este es el propósito que tiene la Navidad. ¿Hay algo más que quisieras añadir? Bien, la Escritura también nos habla claramente de la motivación que hay en el corazón de Dios precisamente a la hora de enviar a nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y la motivación del corazón de Dios tiene que ver precisamente con ese gran amor de Dios. Por eso también hay una gran enseñanza en la palabra de Dios acerca de esa realidad. Me gustaría, por tanto, que pudiéramos nuevamente leer otro pasaje que nos está hablando de ese gran amor de Dios. Es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. En un sentido, este pasaje podría muy bien ser un resumen de todo el mensaje que hay en la Biblia. Es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16, donde dice, a partir de este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí el apóstol Juan precisamente nos está diciendo que es el gran amor de Dios lo que llevó a enviar a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, esa luz que ha venido a este mundo para alumbrarlo.
esa luz de salvación que tenemos precisamente en lo que Él realizó en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Y por tanto, en la Navidad debemos reflexionar sobre ese profundo amor de Dios, ese profundo amor que la Escritura nos está diciendo que es el amor del Padre, que envía a nuestro Señor Jesucristo, que por amor se entrega a sí mismo por los pecadores, e incluso la Biblia nos habla del amor del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, que nos llama a la comunión con Dios. Y por tanto tenemos en estas fechas que recordar precisamente ese profundo amor, ese amor que no es un amor sencillamente de palabras, sino es un amor de hecho. El hecho de que Dios mismo envía a su Hijo Jesucristo de una manera concreta y no lo envía a vivir en un palacio, sino a nacer en circunstancias difíciles para que Él pudiera ser nuestro Salvador. Por tanto, el amor de Dios es algo concreto y es algo real. Y esto lo que está haciendo es celebrar precisamente el carácter mismo de Dios. En el pasaje que leíamos hace un momento también vemos como el apóstol Pablo, cuando habla de la venida de Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores, concluye dando honra, alabanza y honor a este Dios que es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único sabio. Y es que precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, al desplegar delante de la humanidad cómo es Dios, está dando gloria a Dios, porque nos está mostrando realmente cuál es el corazón mismo de Dios, ese corazón de amor para con los pecadores. Pero hay una reflexión más que debemos hacer. La Navidad no simplemente es algo que debemos ver desde este punto de vista, sino también la Escritura nos anima a que hagamos nuestra este mensaje de la Navidad. Nos está diciendo que esto tiene que ser algo que pueda ser real también en nuestra vida. Es decir, tiene que haber una apropiación personal de esa realidad. El apóstol Pablo dice que él es precisamente el primero de los pecadores. Tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores y que este mensaje de la Navidad nos está diciendo que el único que puede salvarnos de nuestro pecado y de sus terribles consecuencias es nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje del Evangelio de Juan nos está diciendo cómo podemos hacer nuestro ese mensaje de la Navidad. Aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es necesario acudir a Cristo tal como somos, con todo nuestro pecado, como culpables a los ojos de Dios y decirle, Señor, yo creo que esa sangre que tú derramaste en el Calvario tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Mi única confianza para tener paz para con Dios no está en lo que yo pueda hacer por ti, sino en lo que Jesucristo hizo por mí. Y esto es celebrar precisamente la Navidad, venir con fe delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el único que puede reconciliarnos para con Dios, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es ese Dios verdadero y ese hombre perfecto que ha venido a salvarnos. Y por tanto, yo animaría a todos aquellos que nos están viendo en estas fechas a que puedan hacer suyo ese mensaje de la Navidad. Y la Escritura dice que ese mensaje es nuestro por la fe, que precisamente Dios ha enviado a su Hijo a este mundo no para condenarlo, sino para que seamos salvos. Pero esa salvación solo puede ser nuestra si ponemos nuestra confianza, una confianza personal en Cristo Jesús, si acudimos a Él para que sea Él el que nos salve. Y si así lo hacemos, tenemos la seguridad que nos concede la misma palabra de Dios de que nuestros pecados están perdonados delante de Dios. Y así, verdaderamente, estaremos celebrando la Navidad. Gracias, José, por tu presencia hoy con nosotros.